Sí. No, pues que la tercera es la vencida. No. Entonces, bueno, bienvenida Ana, gracias por estar aquí, preséntate. Bueno, soy Ana Isabel Bustamante, soy montañista hace 19 años y también escaladora en roca hace 11 años. Adicional a eso soy profesional, soy ingeniera electrónica, trabajo en una compañía de base tecnológica y me encanta contar historias a través de las montañas. Excelente, Ana, muchísimas gracias. Cuéntanos cómo empezaste en este mundo del montañismo, de hacer esto que haces, porque pues yo ahorita te estaba diciendo, te estaba mirando pues en Instagram, y mejor dicho, 7 cumbres, no sé qué montaña más alta. ¿Cómo empezaste en todo eso? Bueno, mi vida deportiva realmente inicia jugando baloncesto desde muy pequeña, realmente era algo recreativo, nada profesional. Y por cuestiones de la vida, con unos amigos decidimos ir a conocer la nieve y para nosotros eso era sinónimo de ir al Nevado del Ruiz. Y bueno, pues sin nada de experiencia en este tema, simplemente por lo que habíamos visto en la televisión o en las películas, nos fuimos a un almacén de cadena a comprar lo que creíamos que se necesitaba. Entonces compramos un morral, una carpa, una colchoneta, un sleeping, pero pues no adaptado como al frío y a la altura que hace allá, pero era lo que sabíamos. Sí. En este viaje fuimos varios amigos, allá conocimos a 2 personas montañistas que sí practicaban como con juicio la actividad y esto nos generó mucha curiosidad, les preguntamos muchas cosas, ellos nos contaron que de hecho en Colombia habían más zonas nevadas, no lo sabíamos. Y bueno, ellos nos dijeron, bueno, nos vamos a devolver desde este lugar que se llama el Cisne hasta el Nevado del Ruiz, pero caminando. Y era 10 horas de camino, pues sin tomar ningún transporte, con el morral, con lo que nos había sobrado y con la carga que llevábamos. Y en resumen, de 8 personas que iniciamos esta travesía, pues 4 llegamos a la cumbre, o a lo que determinamos que era la cumbre, y dentro de esas 4 personas estaba yo, que era la más chiquita, la más flaquita. Nadie pensaba que yo iba a aguantar todas esas horas, ni siquiera yo pensaba que me iba a pasar, y eso fue como un clic automático con la montaña. Me enamoré profundamente y dije, yo quiero volver a vivir esto. Estoy cansada, me duele todo. O sea, yo llegué a mi casa, no como cuando uno se va de vacaciones a la playa que descansa los músculos, no, yo llegué molida, pero era la sensación como de una felicidad tan rara que yo dije, no, yo quiero volver a vivir esto. Y así fue como empezó todo. Y después de eso, ¿qué siguió en deporte? Bueno, después de eso empecé entonces a visitar diferentes sitios en Colombia con nieve, entre ellos la Sierra Nevada del Cocuy, que queda en Boyacá, es uno de los parques más hermosos que tiene Colombia. Y allí hay diferentes senderos que se pueden realizar. De hecho, en este momento se pueden hacer 3 senderos que están habilitados. Sí. Pero en la época, en el 2010, era posible darle la vuelta a la Sierra Nevada. Y eso era una travesía de 10 días que en ese momento hicimos con una pareja que yo tenía. No teníamos plata para un GPS, nada, entonces nos fuimos con brújula y mapa. Y eso fue una experiencia maravillosa porque fue enfrentarnos a un sitio que no estaba diseñado para las comodidades a las que uno está acostumbrado. Sí. En el que con el mapa tú ubicas las montañas, obviamente es un dibujo, pero eso no te dice exactamente dónde estás, cuánto te falta. Las jornadas eran largas, algunas otras cortas, y aprendimos demasiado en ese tema y cada vez queríamos hacer más cosas, cada vez. Entonces fuimos al Nevado del Tolima, fuimos al Nevado Santa Isabel, volvimos al Nevado del Ruiz ya con más experiencia, ya pues a hacer cumbre, y de toda esta historia surgió la idea de hacer una montaña internacional. ¿Por qué? Porque cuando uno se empieza a retar, como que los retos van creciendo, sí. Uno va cumpliendo esos retos y va queriendo como más, ¿cierto? Y dentro de esa necesidad, pues dijimos, ¿por qué no hacer el punto más alto de América, la montaña más alta de América, que se llama el Monte Aconcagua en Argentina? Uh-huh. Y pues, a ver, salir ya de Colombia, uno recién graduado, empezando a trabajar, pues no es que uno esté con mucha plata sí, para no hacer es muy fácil, la verdad. Y lo otro es que igual yo tenía un trabajo, o sea, no era como, bueno, listo, usted tiene que entrenar todos los días, o bueno, era más difícil como la logística, ¿cierto?
Sin embargo, nos metimos en eso y dijimos, vamos a hacer este proyecto patrocinado, no sabemos cómo vamos a empezar, a quién le vamos a preguntar, pero la peor pregunta es la que no te haces. Sí. Y tocando puertas durante un año, logramos reunir toda la plata para poder irnos y hacer la montaña más alta de América, que es el Monte Aconcagua, y esta fue nuestra primera experiencia antes de meternos en un gran proyecto que se llaman las 7 cumbres. ¿Por qué decidimos hacer las 7 cumbres? Porque qué bueno, un proyecto más grande, retarnos más, y así van creciendo los sueños. Excelente. ¿Cómo haces? Porque lo que me gusta también como de la historia tuya es que trabajas, ¿cierto? Y que trabajas en empresa, que no es un emprendimiento, pues porque muchas veces la gente, no es que le queda muy fácil porque es la propia empresa, es su propio negocio, o hace consultoría, no, trabajas con horario normal, tenés que responder por un área. ¿Cómo logras ese equilibrio? Bueno, pues yo disfruto bastante mi vida profesional. A mí me gusta ser ingeniera, me gusta lo que hago. Yo lidero algunos equipos digamos, en software de ciertas soluciones que hacemos en la compañía. Y es un reto realmente equilibrar ambas cosas. Yo siento que uno no es una sola cosa en la vida, que era lo que te decía ahora. Yo siento que uno es muchas facetas, ¿cierto? Entre esas soy montañista y escaladora, y entre esas soy ingeniera y líder de producto, ¿cierto? Para mí lo que ha sido todos estos años es tratar de equilibrar. No digo que ha sido fácil, pero es posible, y es ser súper organizados con el tiempo. Y siento que muchas de las experiencias que yo he vivido en las montañas son el mejor reflejo para trasladarlas a la compañía. Incluso yo lo converso mucho con mis equipos, y es sobre muchos aprendizajes que nosotros aplicamos de todo eso, que es ir en equipo, tomar decisiones, liderar, todo eso se puede trasladar a la compañía. Entonces yo realmente disfruto mucho vivir ese equilibrio. Bueno, y cuando estás mencionando ese tema de como esos aprendizajes que puedes llevar a la cotidianidad laboral, ¿qué es lo que más te ha servido de la montaña para aplicar en la empresa? Bueno, lo que más me ha servido, por un lado, es que cada persona tiene un rol, y es permitirle a esa persona desarrollarse en su rol. ¿Por qué? Porque eso compone lo que nosotros llamamos la cordada. La cordada en montaña son las personas que van unidas por una cuerda, ¿cierto? Y cada habilidad que tiene esa persona dentro de la cuerda aporta a todo ese equipo que va con la misma cuerda, ¿cierto? Entonces, para mí, vivir eso en la compañía es entender que todos tienen un rol definido, tienen una expertise en lo que hacen. Entonces, dejar que esa persona se desarrolle en lo que hace, porque lo que ella hace aporta a todo el equipo. Entonces, para mí ha sido más eso. Otra cosa que se presenta mucho, por ejemplo, la comunicación. O sea, en montaña tú no puedes omitir nada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú estás con soroche, que era lo que hablamos, realmente eso se llama mal de altura. Sí. Si tú no avisas que tienes un mal de altura, no se lo dices a tu equipo, puede que tu mal de altura desencadene en un edema pulmonar o en un edema cerebral. Entonces, es mejor que tú les avises, oigan, me está doliendo la cabeza, oigan, me duele acá, oigan, voy más despacio. O sea, que tú mantengas a tu equipo alertado para que ellos sepan cómo actuar en caso de que las cosas empiecen a no verse muy bien. Lo mismo pasa en las empresas. Si tú te sientes incómodo con algo, si hay algo que tú consideras que debería hacerse de otra manera, pues es mejor comunicarlo, porque le estás dando la oportunidad a tu equipo que las cosas estén mucho mejor entre todos. Excelente. Bueno, y como para seguir como con este tema de obviamente cosas que pasan en la montaña que podemos aplicar, ¿te has enfrentado a algún temor, algo que vos digas en la montaña, de aquí no salí y cómo hiciste, o no te ha pasado? Muchas veces. Menos mal. Bueno, no, les voy a contar la anécdota más difícil que he vivido. Dentro del proyecto de las 7 cumbres, yo ya llevo 4 de las 7. Hay una quinta montaña en la que estuve, pero no pude hacer cumbre, que es el Monte Denali en Alaska. Es la montaña más alta del Círculo Polar Ártico. ¿Y cómo les parece que me tuve que devolver a 200 metros de altura? Porque pasaron bastantes situaciones, entre esas un tema de muy mal clima que puede congelar lo que sea.
y un tema de mal de altura que a mí me dio a 6.000 metros y básicamente me tocaba devolver. ¿Cómo lo identificaste? ¿Dolor de cabeza, mareo o qué? Mira, eso evolucionó súper rápido. Empezamos a subir después de los 5.800 y yo me empecé a quedar como que el cuerpo no me funcionaba y me empezó a dar mucho dolor de cabeza, pero pues de exagerado, o sea, como que no me lo aguantaba. Entonces cuando me empecé a quedar y ya después tratamos de conversar con el compañero que yo estaba, yo no lograba articular como bien lo que le decía, me demoraba mucho para hablar y eso es un síntoma de mal de altura severo, pues ya es delicado. Pero pues lo que les cuento en esta situación es que en ese momento yo dije, juepucha, me voy a quedar, o sea, si no hago algo me voy a quedar acá. Esto es un tema de si tengo miedo, estoy muy asustada, si no tomamos una decisión, de verdad algo va a pasar, pero a veces uno en esos momentos y en esos estados tampoco es muy coherente. Y entonces ahí es cuando tu equipo tiene que estar muy informado para de verdad tomar esas decisiones que tú no eres capaz de tomar. Como se veía la cumbre tan cerca, yo le decía, ven, yo te espero acá y ve tú a hacer la cumbre. Claro. O sea, eso es un error porque yo ya estaba en malas condiciones. Entonces, así yo estuviera asustada, si yo supiera que la situación no estaba bien, como que se juntaron muchas cosas, estamos patrocinados, estamos muy lejos, solo mucha faltan 200 metros, tanta preparación, o sea, eso es un problema que uno aquí a 1500, pues no, digamos que uno dice, ay, pues me devuelvo, ¿qué importa? Pero uno estando allá, hay muchos factores que te dicen, no, ¿cómo vas a perder la avenida? Sí. Y pues eso es lo que toma vidas. Entonces, en la montaña hay que ser muy juiciosos con dar la vuelta. Y sobre todo cuando estás asustado y sobre todo cuando de verdad sabes que la situación no se puede manejar. Entonces sí, hay momentos que me ha asustado mucho, hay situaciones en las que he dicho, oh, por Dios, esto está delicado, pero creo que eso se ha superado gracias a un buen equipo. Eso es indudable. Excelente. Y con el tema de la preparación, porque ahorita nos contabas, sí, la primera vez que fuiste, nunca te habías enfrentado a una montaña y fue una aventura de 10 horas, muy tesa, pero ¿cómo sientes tú que has ido mejorando en temas deportivos con la preparación? Porque pues finalmente eso también es lo que pasa en la empresa, ¿cierto? Uno mientras más aprende el cargo, más inducción recibe, más se adecua, pues mejor hace las cosas. ¿Cómo te ha funcionado eso a ti para la montaña? Bueno, lo primero es que hay que saber que uno cuando de entrada empieza a hacer un reto o se empieza a preparar, uno no tiene todas las habilidades, ¿cierto? Entonces primero empezar a investigar. Bueno, si yo voy a hacer una actividad determinada, ¿cómo me preparo para esta actividad puntual? Sí. Que era muy importante saber es que estas son actividades que requieren mucho fondo. Mucho fondo es mucho cardio, estar muchas horas haciendo lo mismo. Por ejemplo, correr es una excelente alternativa para estar muy bien. Si puedes correr en loma, mejor, o en ascensos. Pero el fortalecimiento es algo que a veces se da como pues que uno no le para bolas y en realidad es súper clave. ¿Por qué? Porque tus articulaciones tienen que estar muy bien, tus músculos tienen que estar muy bien. Entonces eso es súper clave. ¿Qué empecé a hacer? Yo antes empezaba más autodidacta, pues como listo, yo buscaba, así hay que correr, así hay que nadar, así. Una vez me metí a hacer triatlón, buenísimo también, son actividades de muchísimo fondo, pero esta vez, hace ya algunos años he venido con un plan incluso más estructurado. De hecho pues tengo entrenadora porque me he puesto más juiciosa a que todo lo que estoy haciendo apunte a lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Que son las cumbres. Que son las cumbres, ¿cierto? Entonces, en ese proceso muy bonito me he encontrado con que correr me encanta, o sea, correr me ayuda tanto a la montaña y también lo disfruto mucho. Entonces, es una forma de divertirme mientras voy a las montañas. Y lo otro es que lo que más me había costado era cogerle amor al fortalecimiento, o sea, eso era lo que más pereza me daba, eso sí, ¿para qué? Pero le he logrado transformar esa idea de rutina que a mí me costaba tanto y entender que entre más fuertes estén mis músculos, pues mejor voy a estar para estar en una montaña. Entonces, eso empresarialmente es muy bueno porque cuando tú empiezas a ser más específico en las habilidades que necesitas para lo que estás haciendo,
pues te vuelves muy bueno y disfrutas lo que estás Y haciendo. que no necesariamente todo lo que uno debe hacer para poder alcanzar las metas le gusta, pero al final es pues como un propósito mayor o un bien que va más allá y que pues lo hace que logres la meta que tú tienes. Y de hecho, sabes que a mí me gusta mucho ese tema porque una cumbre, y te lo voy a poner analógicamente, una cumbre es un instante. O sea, realmente tú estar parada en la cumbre, a veces eso es cuestión de minutos, pero todo ese proceso que te llevó a estar allá es lo que realmente vale la pena. O sea, ¿qué tipo de persona tuviste que convertirte en ese camino para estar en una cumbre? Entonces, para mí, la cumbre no es como lo único que pasa en una montaña, sino realmente todo el proceso que haces para poder llegar allá. Excelente. Bueno, y con todas estas montañas, las cumbres, ¿cuál ha sido como ese gran reto para ti? Porque pues ahorita nos decías, sí, hay una que no lograste hacer porque te digo, pero ¿cuál es el mayor reto? No necesariamente puede ser llegar a la cumbre, porque como decías, es simplemente un instante. Sí. ¿Cuál es un reto que tú hayas dicho? Para mí, la montaña, mi reto más grande es este. Pues mira, yo creo que es más un reto interno, y es esa forma de lograr callar esa voz que siempre te va a querer proteger de hacer algo grande, ¿cierto? Muchas personas cuando empiezan a hacer un proyecto o en alguna situación sienten que hay algo que dice que no, o sea, como que el peor escenario, eso nunca va a ser posible. Y para mí eso ha sido lo que más he trabajado en la montaña, y es que cuando estamos en las montañas como que uno tiene un megáfono hablándole como pues para qué estás acá, pudiendo estar cómodo en tu casa, pues qué necesidad de vivir este frío, o sea, qué necesidad de estar acá. Sí. Pero cuando tú llegas a una cumbre y regresas bien, porque la cumbre estás abajo, logras entender que finalmente esa voz es una parte tuya que te quiere proteger, pero que tú eres capaz de como de darle orden. Y para mí eso ha sido lo mejor que me ha pasado con la montaña, es lograr ponerme en orden adentro. O sea, es como no dejar que los miedos, no dejar que la incomodidad me hagan devolver, sino superar eso y decirme, oye, no importa, estás viviendo algo maravilloso, espérame un momentico, gracias por protegerme, pero yo quiero lograr esto. Y por ejemplo, ahora que estás diciendo eso, y no estaban las preguntas, pero lo estaba pensando mientras me contabas, ¿has tenido cambios como de pronto en la personalidad o de tu forma de pensar, que tú hayas dicho, no, yo antes era menos paciente, o yo definitivamente renunciaba a todo, o tiraba la toalla, a partir de esta experiencia? Literalmente lo primero que dijiste fue, pucha, yo era una persona supremamente impaciente, o sea, yo quería que todo estuviera ya, o sea, aún soy un poquito impaciente, no lo voy a negar, pero a mí lo que me ha enseñado la montaña es que si tú no das un paso a la vez, no vas a lograr lo que necesitas lograr. Y claro, ahí las primeras montañas me dieron súper duro. ¿Por qué? Porque era esa impaciencia, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos, hasta que seguía siendo montaña, fue que no es que no es ya, no es que no es ya, te toca esperar, te toca. Entonces, sí, yo pienso que lo que más he podido trabajar en esto es la paciencia, sí. Es entender que todo tiene su tiempo, que todo tiene su proceso, que finalmente uno a veces le toca cambiar de ruta porque hay un derrumbe, porque hay una grieta, porque no están las condiciones y te toca esperar un día más a que se arregle el clima, y eso es pura paciencia. Es como, es que no es cuando tú quieras, es cuando o sea, es en un tiempo y no es tu tiempo, es el tiempo que corresponda. No, correcto. Excelente. Bueno, y contanos cómo es lo de las 7 cumbres. Bueno, ¿es un tiempo específico cuando quieras, en el momento que te sientas? Bueno, las 7 cumbres es un reto a nivel mundial que, como te decía, consiste en escalar el punto más alto de cada continente y de cada región polar. Eso es un reto que se hace muy como en el gremio de montañistas y escaladores a nivel mundial, pero es muy conocido porque pues implica un reto bien interesante, porque es en los extremos o en los puntos más alejados de la tierra, o es en lugares de difícil acceso, o igual para tú hacer una cumbre en un lugar, pues para hacer otra tienes que irte al otro lado del mundo. Sí, claro. Entonces, para mí, pues este es como un reto personal muy bonito, no tiene un tiempo específico, realmente es cuando tú, bueno, en mi caso, cuando logro conseguir los recursos para que eso suceda, y bueno, por miles de situaciones, pues que se han presentado en ciertos momentos de mi vida, ¿cierto? Pero yo no tengo afán, es que eso es como, o sea, yo quiero es disfrutarlo, yo no quiero ni es porque, ay, le tengo que demostrar a alguien que yo hice las 7 cumbres, no.
realmente esto lo hago por pura pasión, porque me gusta. Recientemente, ahorita en diciembre, estuve en el punto más alto de la Antártida junto con Ana María Giraldo. Pues fuimos un equipo colombiano femenino en lograr el punto más alto de la Antártida. Y o sea, no había un equipo femenino que lo hubiera logrado. Todavía no, pero pues a la Antártida ya han ido equipos masculinos, ya han ido otras personas, pero digamos que no un montón de personas. Entonces, bueno, esto fue un reto muy bonito porque, bueno, ha sido, todos y cada uno han sido muy diferentes, pero este fue muy bonito porque fue unir poderes con otra mujer muy fuerte y estar en la Antártida, un sueño hecho realidad. Entonces, nada, esto para mí es de verdad divertirme a través de retarme, a través de traer esos conocimientos a mi vida profesional y de sentir que me complemento con cada una de las actividades que hago. Ana, hay otra cosa que estabas hablando que la podemos unir perfectamente con el tema laboral y pues y con todo lo de la vida es, sí, volvemos a tu primera experiencia, pues la comparo con el resto, lo hiciste las 10 horas, de los 8 solo llegaron 4 y tú estabas en ese grupo, pero por ejemplo de las experiencias que has tenido que tú digas fue exitosa en la definición que para ti sea éxito, porque me parece buenísimo lo que dijiste que tú no corres o no subes la montaña por demostrarle nada a nadie, sino por ti, pero ¿cómo es ese proceso de uno prepararse? Porque muchas veces queremos que, o sea, hago 3 meses algo y ya lo voy a hacer perfecto, o quiero llegar ya, y las cosas requieren un tiempo, una preparación. ¿Cuánto te toma a ti prepararte para un reto que tú digas, ya me siento bien para hacerlo? Bueno, sí, obviamente depende del reto, pero si es una montaña muy alta, o sea, una montaña de más de 6.000 metros, yo pienso que ser muy juiciosos durante 3 a 4 meses, que tú estés enfocado en ese entrenamiento en particular, está bien. Ahora, teniendo en cuenta que ya tengas como una base física previa, ¿cierto? Ya si tú empiezas de cero, que nunca has hecho deporte, yo pensaría que es mucho más tiempo. Sí, claro. Sin embargo, algo que he aprendido en este proceso también es como no solo entrenar no, entrena para tú estar bien, ¿cierto? Entonces, el estar bien y sentirte bien todos los días y se presenta un reto y tú ya estás listo, pues te va a permitir disfrutarlo más, ¿cierto? Pero yo diría que en términos de tiempo, digamos que yo le meto un poquito más el acelerador unos 3 meses antes, o sea que ya empiezo a meterle un poquito más de fuerza, un poquito más de kilómetros. Sí, pero no, en 3 meses que no has parado a entrenar nunca. Sí, correcto, exactamente. Sí. Sí. ¿Y cómo haces para tener ese equilibrio con la vida laboral y la personal, obviamente? Bueno, sí, muy importante. Bueno, por un lado, entonces empecemos con la laboral, que ya la hemos venido conversando. Siento que ha sido un tema de disciplina en términos de orden. A nosotros nos hablan mucho de disciplina, pero es de verdad entender el concepto, y es que tú tengas algo muy organizado y estructurado y le dediques el tiempo que le estás destinando a las cosas, ¿cierto? Lo otro que yo hago en términos de disciplina es atar hábitos, que eso me sirve mucho. ¿Qué es atar hábitos? Es como yo trabajo de 8 a 5, lo que hago es que cuando cierro el computador, eso es como el clic para salir a entrenar. Entonces yo cierro el computador y sin pensarlo mucho me visto y arranco a correr. Entonces eso se llaman hábitos ancla, que hacen que no empieces a pensar, no, y si descanso un ratito, o sea, ya le tenemos el nombre al podcast. Hábitos ancla o atar hábitos. Sí, esa es una técnica muy buena porque ayuda a que tu cerebro no rumie tanto las acciones, sino que él le toque hacer lo que tienes que hacer, y eso es lo que a mí más me ha servido. Es eso. Por ejemplo, a las personas que madrugan mucho, y para mí eso es un superpoder, de verdad las admiro, es atar esos hábitos con la madrugada. Por ejemplo, a las 5 de la mañana tú ya tienes la ropa lista, sonó el despertador y sin pensarlo mucho, y te levantas. Sí, porque los que empiezan a pasar la alarma, y ahí no se pararon. Entonces para mí ese es un tip buenísimo. Excelente. En términos de trabajo y en términos emocionales familiares. Bueno, yo vivo con mi novio y tengo una perrita, no tengo hijos. Bueno, por cierto, Ana María, mi compañera de expedición reciente, tiene 2 hijos y esposo.
y ella también pues logró hacer esto, entonces pues es Sí. súper admirable el tema. ¿Y cómo haces también. con la perrita cuando te vas tantos días? Bueno, afortunadamente el amor de su vida es mi mamá. Ah, bueno. Entonces, esa es la nieta La abuela, favorita, listo. entonces bueno, ya tenemos quien me la cuide. Pero una de las cosas más importantes es primero que pues mi pareja me apoya. Sí, un y grupo de apoyo, y contar él con esa. entiende, exacto, él entiende la pasión que tengo, además porque él también le gusta hacer montaña y también le gusta escalar y hacer aventura como lo hago yo, entonces él entiende esto. A veces entrenamos juntos, a veces programamos salidas juntos, o sea, eso es muy importante, tratar de involucrar a la familia en esto. Sí. Y creo que eso ha logrado hacer el equilibrio. Obviamente, pues hay momentos que sí hay que negociar ciertas cosas, pero creo que es un tema de entender como las pasiones de la otra persona, que tú también entiendas los tiempos que hay que respetar de estar en familia, de compartir, y creo que con eso pues se puede uno ir yendo. Súper, Ana. Otra cosa que teníamos acá y es el tema del colectivo de mujeres. Sí. Subiste ya esta montaña con una mujer, con otra montañista muy tesa. Contanos qué es ese colectivo. Bueno, yo he tenido la fortuna y creo que bueno, la vida es como muy inteligente y te va como encaminando por las situaciones que necesitas vivir. Hace varios años me invitaron de Manizales a acompañar unos grupos de mujeres al Nevado del Tolima y al Nevado Santa Isabel como guía de apoyo en estas expediciones. Son expediciones súper especiales porque solo son de mujeres y digamos que uno como mujer entiende que nos comportamos diferente, que sentimos diferente, que debemos lidiar con el periodo. Entonces es como más fácil lograr que las mujeres se empoderen mucho en este tipo de expediciones. Entonces, por ahí empezó la cosa, acompañando estos grupos. Y lo otro es que a partir de estos grupos formamos un colectivo de mujeres que nos gusta hacer aventuras en general. Entonces programamos, bueno, vamos a ir a Ecuador, bueno, no, vamos a hacer una expedición a tal parte, y son expediciones súper poderosas porque todas podemos hablar lo que sentimos, cómo nos sentimos, nos acompañamos, y para mí lo más importante es que lo que yo hago se pueda traducir hacia otras personas. Sí, claro. O sea, me gusta mucho hacer lo que hago, es mi gran pasión, pero si eso solo se quedara en hacer una cumbre, pues no vale la pena. O sea, si esto de verdad puede servirle a otra persona, incluso no tiene que hacer montaña, pues en sus proyectos, en sus situaciones, para mí ya se salvó pues lo que haya que hacer. Qué bueno eso. Sabes que nosotros también, digamos que muchos de los grupos de la empresa somos mujeres. Qué chévere. Y sí, te digo que los resultados son poderosos cuando nos unimos, y qué bueno que también se derriben esos mitos que hay sobre el liderazgo femenino y en ese tipo de grupos. Sí, incluso algo que a mí me gusta mucho puntualizar en esto, y es que yo pues he estado en expediciones masculinas, bueno, digamos mixtas. Mucho tiempo. Es que yo siempre trato, más allá de ser la mujer del equipo, yo trato de ser parte del equipo. Entonces yo me atribuyo actividades que lidere, yo me atribuyo también conocimientos que todos tengamos, que tomemos las decisiones todos juntos, y a mí lo que más me gusta entregarles a las mujeres es eso, es no esperar que ellos resuelvan, no esperar que ellos digan para dónde, sino que uno tome las riendas y diga, no, venga, yo creo que es por acá, hagámoslo así. Y eso me ha servido mucho, y me ha servido mucho también cuando hacemos estas expediciones femeninas, porque las mujeres tenemos un poder impresionante, y eso atado a la sensibilidad que tenemos con lo que hacemos, eso nos dispara increíble. Es poderoso. Sí. Bueno, ya como llegando a las preguntas finales, desde tu experiencia, ¿qué significa realmente superar los propios límites? Bueno, ¿qué significa superar los propios límites? Es dar el pasito extra cuando tu mente todavía está diciendo que no. Normalmente nuestro cerebro tiende a buscar la protección, y está bien, y es agradecerle, oye, gracias por protegerme, pero es decirle, ven, no, pero vamos a dar un poquito más, vamos a dar un poquito más. Y en ese dar un poquito más estás haciendo una cumbre, estás completando un proyecto, estás haciendo algo que soñaste. Súper. Y, por ejemplo, ¿qué mensaje le puedes dar a esas personas que a veces tenemos un sueño y empezamos, precisamente el cerebro nos dice, no, es que vos con trabajo tiempo completo, si sos mamá, si cuidas el perrito, no es que no vas a poder, el tiempo no te da, vas a terminar cansada? ¿Qué mensaje nos puedes dar? Bueno, el primero, dividir ese reto en pedacitos.
y en los pedacitos más pequeños que puedas, en el paso más pequeño que puedas, eso puede traducirse como en microhábitos. Entonces, todos los días desarrollar así sea una sola tarea de ese gran proyecto. Porque a veces cuando uno mira ese proyecto completo se abruma. Sí. No, pues a qué horas voy a sacar el tiempo. Es como no. Si hoy voy a, no sé, hoy voy a subir a las Tres Cruces y no me da, listo, voy a subir hasta la mitad y mañana vuelvo a intentar. Pero es como ponerse esos pasos pequeños, que eso en cualquier momento ya has completado como todo lo que estás presupuestando hacer. Sí. Bueno, y otra cosa es que es sostenerlo, o sea, sostener es que uno no cree el poder de las cosas pequeñas, de las acciones pequeñas. Incluso cuando estuvimos haciendo el proyecto Antártida, pues lo que les decía, Ana María es mamá, pues digamos que ella también tiene el día, o sea, uno no se imagina, yo admiro a las mamás, qué trabajo tan difícil, de verdad, y con ella nos proponíamos todos los días hacer una sola acción de Antártida, y era puntual, escrita, listo, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer esto, y el ver eso escrito, escribirlo ayuda mucho a que el cerebro descargue la información, entonces uno no está con el cerebro rodando, sino que ya tienes, listo, hoy tengo que hacer esto, esto y esto, ya. Entonces así desocupas energía. Claro. Y también siente uno que está dando pasos hacia eso, porque no se ve como, o sea, la meta está 1 año, sino que si hoy tengo algo y lo logro, ya quedó chuleado y también le da a uno como esa pequeña victoria. Ana, ¿qué cumbre sigue? ¡Ay, Dios mío! Bueno, en planes está volver al Denali, Alaska. La idea es lograr hacer esta montaña, ojalá el próximo año. Esa es la revancha, Dios mío. Seguro, sí. Y de pronto ya en 2 años, si todo se da bien, ir al Everest. Ay, ya esa es la idea, sí. Qué chévere. Ya nos faltaría solo una cumbre, entonces sí, claro. Ahí estamos en ese proyecto. Igual, o sea, yo pienso en muchas montañas, no solamente en temas de 7 cumbres, porque a mí lo que te digo, a mí me encanta estar en la naturaleza, entonces ahorita en Semana Santa voy para la montaña más alta de México, tengo muchas ganas de ir a la segunda montaña más alta de América, que se llama el Ojos del Salado, o sea, hay, mejor dicho, sí, por explorarlo tienes todo. Y lo otro es que como igual me gusta mucho escalar en roca, también tengo varios proyectos de escalada en roca, entonces pues eso es como en lo que ¿Tu día cuántas horas tiene? Perdón. No me toca escoger, o sea, unas cosas, pues unas veces hago una cosa, otras veces hago otra, pero sí. Excelente. Ana, ¿te gusta de pronto leer? Sí, me encanta. Y nosotros tenemos un espacio que se llama Enlazando Ideas. Obviamente, pues te cogimos como a quemarropa, si no se te ocurre ninguno está bien, que es un club de lectura que hacemos al interior de la empresa. Entonces nos gusta también como recomendar en este espacio un libro. No sé si tienes alguno en mente que nos quieras recomendar o nos vamos con el que trajimos acá. Ay, pues madre, es que sí, esa quemarropa. Sí, literal, yo sé. No estaba nada planeado. Bueno, a ver, yo pienso, bueno, hay un libro, es de hecho de montañistas colombianos, de los primeros colombianos que estuvieron en la cumbre del Everest y que hicieron las 7 cumbres, que se llama 7 cumbres sin límites. Se los recomiendo, es súper bueno. Es excelente. De epopeya y tiene unas historias maravillosas de montañistas como la crónica que se aplican de hecho también al mundo empresarial, porque con ellos llevamos proyectos de talleres de liderazgo, de trabajo en equipo, en conjunto, y ellos cuentan mucho de esas historias también ahí. Entonces, ay, no, excelente. Gracias, y gracias por esa respuesta así, Lana. Perfectamente hubiera podido ser esperen un momento, sabemos otra vez la respuesta. Ana, muchísimas gracias, qué espacio tan enriquecedor, de verdad que ya seré tu fan forever, yo creo, después de esta entrevista. Gracias, de verdad. Bueno, de verdad me encantó el espacio, yo disfruto mucho hacer esto, disfruto mucho poder compartir a través de estas historias algo que a ustedes les quede, o sea, eso para mí ya valió toda la pena. Claro que sí, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio, chao.